El rol que debe jugar Antel en el mercado de las telecomunicaciones volvió a instalarse como motivo de disputa, controversia entre el gobierno y la oposición. A través de una serie de resoluciones firmadas el 14 de junio, el martes de la semana pasada, el Poder Ejecutivo habilitó a 5 cableoperadores a comercializar servicios de acceso a Internet en sus áreas de cobertura, una vieja aspiración de estas empresas. Las firmas beneficiadas con estas decisiones habían obtenido en el segundo semestre de 2016 fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia que declararon la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Medios del año 2014, que prohíbe a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual prestar al mismo tiempo servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos. Las nuevas resoluciones introducen un cambio significativo en el mercado de las telecomunicaciones, ya que implican el fin del monopolio de Antel en la comercialización de la transmisión de datos por vía inalámbrica. Varios dirigentes del Frente Amplio, entre ellos la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que fue presidenta de Antel, consideraron que este paso es antipatriótico y parte de un proceso de vaciamiento de la telefónica estatal. Ustedes habrán escuchado el viernes acá en Perspectiva, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, sostuvo que COSE tiene una visión anticuada, porque piensa que cerrando el mercado es la única manera que hay para que Antel sobreviva. Nosotros, agregó, demostramos, y estamos demostrando, todo lo contrario, que Antel es fuerte, compite, y que esto que ahora se autoriza es un negocio más para Antel. Ella lo sabe, lo que pasa es que no lo dice, continuó señalando. ¿Qué responden desde el Frente Amplio? ¿Qué impactos tendrá esta decisión en el negocio de Antel? La producción de En Perspectiva gestionó una entrevista con la ingeniera Carolina Cose, en la medida que Acosta y Lara había discrepado severamente con ella y había agregado cuestionamientos a su gestión como presidenta de la empresa y como ministra de Industria. Cose y su equipo de comunicación agradecieron el ofrecimiento, pero prefirieron no aceptarlo en este contexto. Damos paso entonces a otro punto de vista, el del economista Daniel La Rosa, representante del Frente Amplio en el directorio de Antel. Economista La Rosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día para ti y para toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Primero, una respuesta rápida para esta pregunta. ¿Usted coincide con ese diagnóstico que hizo la ingeniera Cose a propósito de estas resoluciones? Sí, en lo básico coincido que es altamente negativo para Antel. Sí. ¿Pero llega a calificar la resolución como antipatriótica? Bueno, eso es un calificativo, digamos, que no utilizaría, pero sí creo que es altamente inconveniente, perjudica a Antel y a la larga esto puede ser muy, muy perjudicial para el pueblo uruguayo y para los sucesivos gobiernos, porque deterioran una herramienta de política fundamental que ha permitido el acceso a Internet de prácticamente todo el pueblo uruguayo a calidades y precios y cobertura en general pocas veces visto a nivel mundial. Estamos primero en casi todos los rankings. Vayamos entonces a eso que usted acaba de señalar, coincidiendo con la ingeniera Cosa. ¿Por qué es un problema para Antel esta apertura que permite que operadores de televisión cable comercialicen acceso a Internet? Bueno, un poco porque esto no aporta nada en el mercado. Vamos a ver por qué. Este mercado está, el 86% de los hogares tienen Internet en los hogares, que mediante fibra óptica, y además los que no tienen fibra óptica y tienen cobre asuman un 6% más, que se está sustituyendo y que ha anunciado el propio presidente de Antel, que a finales del 2023 estarán todas las conexiones de cobre sustituidas por fibra óptica,
lo que nos parece muy bueno. Entonces, todos los hogares uruguayos van a tener fibra óptica en su hogar en el 2023. Eso se ha construido en base a una política pública de los últimos 10 años que permitió, con una inversión de 850 millones de dólares, lograr esa cobertura. Entonces, ¿qué aportarían en este momento los privados en cuanto a cobertura? Prácticamente nada. Entonces, no queda lugar en Uruguay que no esté llegando la fibra óptica. Para el 2023 va a estar completo. Entonces, y además ya están contratadas las inversiones. Entonces, en ese sentido no aportarían nada. Lo que sí aportarían es que se instalaría un intermediario entre el minorista, entre las personas, los hogares que contratan, se instalaría un minorista, pero esa función ya la está haciendo Antel. Antel tiene todas las redes mayoristas y tiene la venta minorista. Entonces, simplemente esto es una quita de un mercado ya existente. No aporta nada adicional. Y como les dije, además, a nivel de precios, relativo al ingreso que tiene Uruguay, estamos muy bien. Y la herramienta fijación de precios es una herramienta que posee el Poder Ejecutivo. Pero justamente sí, ahí puede entrar la consideración que estoy seguro que en la cabeza de muchos oyentes está en este momento. En ese análisis que usted está haciendo, ¿dónde figura el cliente? Un cambio como este, la introducción de más actores ofreciendo el servicio, ¿no es beneficioso en principio para el público? Claro, pero nosotros estamos hablando de un tipo de mercado que es redes fijas que se instalan, y esas redes fijas no hay ninguna lógica para que se instale otra por un tema de costo, ¿no? Entonces, acá hay un monopolio natural sobre esa red. No es que uno invente el monopolio, es que el monopolio está como en muchos tipos de instalaciones de redes fijas, ya sea en la electricidad, el agua. Esas tipos de instalaciones, el Uruguay históricamente lo ha definido como son monopolios naturales, es un término económico, ¿no? Pero es que en realidad es mucho más barato brindarlo con una sola empresa. Y esto es lo que estamos tratando. Ahora no estamos tratando de un mercado donde varios puedan ofrecer mediante diferentes mecanismos o diferentes redes. No, acá solo va a haber una red, y entonces lo que se hace es, se quita una ganancia a Antel directamente. Usted dice, solo va a haber una red. Además se le quita en el momento en que está recuperando esas inversiones, ¿no? Porque Antel, esos 850 millones de dólares que invirtió, empieza ahora a recuperarlos. Y es el ingreso que está creciendo en Antel. O sea, Antel tiene un estancamiento global de ingresos, pero el que está manteniendo los ingresos de Antel es este rubro, el rubro transmisión de datos. Cuando se están recuperando las inversiones, se mete un actor privado entre medio que va a captar parte de las ganancias que tiene Antel, y por tanto el recupero de inversiones se va a ver mermado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que puede pasar con estas autorizaciones que se han votado, que se han firmado? Los cableoperadores pueden utilizar el tendido que ya tienen para la televisión cable, pueden agregar tendido, y de esas dos maneras pueden eventualmente llegar a zonas o clientes que hoy Antel no alcanza. O pueden arrendarle a Antel la fibra que ya tiene instalada Antel, y completar el acceso a los clientes invirtiendo en fibra óptica en lo que suele llamarse la última milla. En definitiva, por este último lado, aparecerían nuevos contratos para Antel, y por otro, una mejora para la población, ya que el servicio efectivamente estaría arribando a familias que hoy no tienen la fibra en la puerta de su casa. La consulta es, a propósito de lo que decía Guzmán Acosta y Lara la semana pasada, ¿este nuevo escenario en realidad fortalece a Antel? Bueno, están hablando de una realidad que no existe. O sea,
prácticamente, en la práctica, digamos, esa realidad de última milla ya fue completada por Antel. No sé a qué última milla se refieren, porque si yo te digo que hay una cobertura de 86% de los hogares, eh, donde los hogares que son cubribles, digamos, son los que son en zonas urbanas, porque nadie en ningún lugar del mundo tiende fibra óptica en las zonas rurales, porque no es imposible, inviable económicamente, pero en las zonas urbanas, ya sean pequeñas urbes o grandes, ahí es donde es viable la fibra óptica. Para los otros lugares hay otras soluciones que son buenas. Entonces, eso que dicen ya pasó, ya Antel tiró la fibra, llegó la última milla y ahora está recuperando esas inversiones. Entre medio de eso es que se meten estos actores que lo que van a hacer es, van a comprar a un precio mayorista Antel y lo van a revender y van a quedarse con una parte. ¿Antel va a perder? Sí, va a perder porque va a perder toda la parte minorista. Para perder eso, yo lo que digo es, si en realidad lo que queremos es que Antel rebaje la tarifa, rebajemos toda la tarifa, todo eso que Antel va a perder, rebajémoselo. Pero a ver, porque ahí se lo volcamos totalmente al consumidor. Pero a ver, Si no, acá una pregunta. una parte se la va a quedar las empresas que hacen intermediación, cuando no es necesaria. Si usted dice que la parte en la que el privado agrega su propia red, casi que no tiene sentido, casi que no tiene margen. Como que lo que ocurriría básicamente sería lo otro, que el privado ofrecería el propio servicio de Antel como intermediario. Ya le explico, mire. Lo que hay que aclarar acá es que Antel no está obligada a venderle el uso de su infraestructura. La última palabra la tiene Antel. Viene el cablero y le dice a Antel, quiero ofrecer su servicio en mi pueblo, y Antel le dice, no, esa es una posibilidad, porque no está obligada, o negocia un precio que le resulte conveniente a Antel. Como le digo, se está llegando a todos los lugares. Esos lugares que ponen como ejemplo son totalmente excepcionales. Pero ¿qué pasa? La calidad del servicio que pueden llegarse a lograr mediante las redes de cable coaxil son calidades muy inferiores a la calidad de la fibra. Entonces, además requiere inversiones importantes. Y además me están hablando de localidades supuestamente en el interior, y lo que otorgaron fue básicamente Montevideo, ¿no? O sea, estas resoluciones refieren a Montevideo. Hay 3 de Montevideo y 2 del interior, ¿no? Sí. De Colonia y otra de Pando. Pero son lugares relativamente que todas que tienen acceso, en este caso particular, de lo que se otorgó. Entonces se hace una argumentación que todavía no debería hacerse, porque no son ninguna de estas redes, ninguna de estas redes alejadas supuestamente. Pero además... mis preguntas iban por ese lado. Sí, a ver, consideremos las dos hipótesis. Uno, que el privado quiere utilizar la fibra de Antel. Antel puede decirle que no. Primero, puede decirle que no. Segundo, puede negociar bien el precio por el cual arrienda esa fibra, y entonces tiene un negocio Antel. Claro, pero a ver, Antel en cualquier caso, imaginemos que Antel se puede oponer, y la verdad, es verdad que se puede oponer. Las condiciones en que estamos negociando, es difícil oponerse, primero porque Yagur Méndez dijo que él está filosóficamente de acuerdo con esto. Si está filosóficamente de acuerdo, va a arrendar. Además ha habido manifestaciones públicas diciendo de que Antel tiene que arrendar porque es buen negocio. Uh-huh. Entonces, difícil que Antel se niegue en las condiciones actuales. Lo veo muy difícil. Yo creo que debería hacerlo para proteger su inversión, pero no creo que lo haga. La inversión de Antel es del pueblo uruguayo. O sea, acá le estamos transfiriendo ganancias directamente a empresarios que no presentaron ningún proyecto, no tienen ningún mérito para hacer esto. A los que se le otorgó ahora son tan empresarios como todos los demás que quisieran tener este negocio. Y sin embargo se les dio un permiso sin licitación, sin ninguna contraprestación, y van a
van a buscar, como todo empresario, el lucro y por tanto se van a centrar en los lugares donde hay más lucro posible. Y por tanto Antel, en todo caso, va a tener que competir en lugares donde densamente poblados y de alto poder adquisitivo. Y en los lugares más alejados va a seguir llegando Antel. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que Antel no tiene condiciones para negociar ahora y decir que no. Ojalá dijera eso, pero me parece que no es la posición, digamos, que están manteniendo las autoridades de Antel ni las autoridades del gobierno, ¿no? La veo muy difícil esa posibilidad. Pero sí, bueno, ese es un escenario. La pregunta es por qué no le sirve a Antel obtener ese ingreso por su infraestructura. Claro, ¿y por qué no le serviría? Porque fíjese que ahora nosotros como Antel estamos, por ejemplo, cobrando en torno a el plan básico en torno a 1.400 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Antel recibe aproximadamente esos 1.400 pesos de 1 millón de hogares uruguayos y ahora aparece un vendedor mayorista. Ese vendedor mayorista no trae nuevo mercado, sino que va a ir sobre ese millón de hogares uruguayos a que llega Antel. Pero viene y nos dice, bueno, quiero vender y quiero arrendar a nivel mayorista. ¿A cuánto le vamos a vender? A 1.400 no, porque por lógica a nivel mayorista vale menos, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos eso, ellos se quejarían, irían al regulador y dirían, acá nos están tratando como minorista y nosotros somos mayoristas, y en la lógica de mercado nosotros deberíamos bajar. Pongamos, por ejemplo, vendemos a 1.000 pesos, le vendemos mayorista. Perdemos 400 por cada uno de los usuarios que nos quiten. Y porque nos quitan usuarios, no agregan en este mercado, quitan. Entonces Antel perdería todos los usuarios. Ellos podrían, por ejemplo, ofrecer a 1.200 y nosotros después deberíamos bajar, para poder competir deberíamos bajar a su vez la venta minorista a 1.200. ¿No? Entonces, la pérdida es bastante complicada para Antel, porque es una pérdida directa porque vende mayorista, pero una pérdida indirecta porque en el mercado minorista también pierde. Pero si se ocupa el privado. Si la voluntad era bajar el precio, ¿no? Bajemos de entrada a 1.200 a todos los usuarios de Antel, y eso sería una ganancia, pero en realidad lo que estamos haciendo es sería una ganancia para el usuario, pero en realidad lo que estamos haciendo es haciendo perder a Antel y que parte de esas pérdidas vayan a un sector de la sociedad que a dedo se lo dimos, y la otra parte sí iría al usuario, pero ¿a qué usuarios iría? A los lugares donde las empresas decidan competir, que son los lugares de mayor densidad. Pero perdón, en el razonamiento que usted hace, me parece que Antel pierde una parte del ingreso, pero también pierde una parte de la tarea. Deja de ocuparse del trato minorista con los clientes, por lo tanto bajan sus costos en personal, por ejemplo, ¿no? En personal ocupado del trato con los clientes. Porque como le dije acá, estamos hablando de escala, ¿no? Imaginemos que Antel pierde 100.000 usuarios. Antel, para suministrar el servicio completo en las calidades que está haciendo, etcétera, darle a 900.000 y darle a 1 millón, prácticamente no cambian los costos. Por eso son las escalas. Entonces, están hablando de una competencia y de un mercado competitivo que es ilusorio. Es un mercado competitivo, están soñando con una competencia perfecta, como le dicen los economistas, que no existe en la realidad. Acá hay economía de escala, economías de alcance, hay economía de redes, economía de integración vertical, hay todas esas cosas que por algo, inclusive en la concepción neoclásica de la economía, se dice que tiene que intervenir el Estado para regular el mercado. Entonces, el Estado creó Antel justamente por eso, para que de alguna manera
este mercado que tiene tanta complejidad y que tiene tantas externalidades, que tantas economías, logre eso, tener cierta administración y se le pueda brindar al usuario un servicio mejor. Si esto no fuera un monopolio público, fuera un monopolio privado, estaríamos sujetos a tarifas múltiples y no a una tarifa única nacional. ¿Por qué le digo? Porque a nivel nacional, hacer fibra óptica en Pocitos es muy barato. Ahora, hacer fibra óptica en un pueblo de Artigas, en Bella Unión, por ejemplo, es mucho más caro, porque no es un pueblo que esté densamente pobleado, porque tiene menos densidad poblacional, digamos, entonces no está tan concentrado y entonces es mucho más caro. Entonces, la tarifa para llegar a Bella Unión, sí, desde el punto de vista del costo económico básico, es mucho más cara, pero sin embargo tenemos una tarifa a nivel nacional. Acá vamos a romper la tarifa única a nivel nacional que da una transferencia de ingresos y una transferencia, digamos, no regresiva del ingreso, sino una transferencia hacia los sectores más alejados y de menos poder adquisitivo. Esa es una hipótesis, ¿no, economista de la Rosa, la de que el operador privado, el cablero, utilice infraestructura de Antel, le arriende fibra óptica a Antel. La otra que usted decía es que use su propio tendido y usted señalaba, bueno, supongamos que utiliza el cable coaxial, en ese caso el acceso a Internet, el servicio que va a estar brindando va a ser de peor calidad que el de Antel. En los dos casos, mi pregunta es, el cliente es el que va a evaluar, ¿no? El cliente es el que va a evaluar. Por ejemplo, si el servicio es malo, no lo contratará, o lo contratará, pero después se borrará porque resulta que no era lo que esperaba. Y entonces voy a la pregunta que tiene que ver con lo que señalaba, por ejemplo, el director nacional de telecomunicaciones. Cuando Antel ha tenido que competir, por ejemplo, en telefonía celular, no le ha ido mal. Ni siquiera la habilitación de la portabilidad numérica que se introdujo en la LUC tuvo para Antel las consecuencias que se habían avisorado, que se habían pronosticado desde el Frente Amplio, desde el sindicato. Entonces, si están esos antecedentes de que Antel compitiendo funciona bien, ¿por qué no habilitar esa competencia? Porque esto no es en el mercado celular, ya le digo, esto es un mercado totalmente diferente. De paso, también le digo que la portabilidad numérica a nivel mundial se introduce para que el que tiene mayor cuota de mercado la pierda. Entonces, realmente sorprende que gente formada diga que esto favorece a Antel, cuando a nivel regulatorio, a nivel mundial, esa medida se hace justamente para el que tiene más cuota de mercado la pierda. Es un disparate. Desde el punto de vista regulatorio, lo que dicen es un disparate. Además, los hechos, ¿usted escuchó los últimos resultados de cómo va la portabilidad? No, los más recientes no los tengo. ¿Usted sí los tiene? No, es que nadie los escuchó porque son negativos para Antel. Entonces, se publicitó una cosa y ahora resulta que cuando da negativo no se publicita la contraria. Igualmente, por ahora no ha tenido un efecto sustancial. Ha sido muy poca gente que se ha trasladado. Más bien diría que por ahora ha sido un fracaso la portabilidad completo. Pero usted dice que los números más recientes marcan un perjuicio para Antel, entonces, en la portabilidad. Sí, claro, sí. Entonces, pero en realidad es lo lógico que va a pasar, porque es una medida regulatoria, ya le digo, a nivel mundial, que se toma para que el que tiene más cuota de mercado no siga acaparando más cuota de mercado, sino que distribuya un poco. Se hace cuando hay muchas empresas privadas tratando de generar una competencia entre empresas privadas. Pero además, pero yendo de vuelta al tema, es la competencia en este mercado de Internet fijo no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es regular de alguna manera, mediante la URSEC, etcétera, que Antel
cumpla su función y también los directores políticos cumpla su función de volcar la mayoría de su excedente hacia la sociedad. Entonces, eso es lo que tiene sentido acá. Acá no se está agregando una competencia que le va a dar mejores prestaciones al usuario, no le va a agregar baja de precio. Ya le digo, si se quisiera bajar el precio, directamente lo baja Antel y es mucho más efectivo. Y es mucha más cantidad de baja de precios, no es, o sea, ¿para qué vamos a compartir la baja de precios con un intermediario que aparece de todos modos, entre medio? de todos modos, Entonces, lo que no hemos comentado hasta ahora es que lo que hay de por medio acá, razón por la cual el Poder Ejecutivo saca estas resoluciones, es una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia a propósito de un artículo de la Ley de Medios, ¿no? Me gustaría que enseguida nos detuviéramos en ese punto. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el economista Daniel La Rosa, integrante del directorio de Antel en representación del Frente Amplio. Con él ya continuamos. La decisión del Poder Ejecutivo que habilita a 5 cableoperadores, 3 de Montevideo, 2 del interior, a comercializar servicios de acceso a Internet en sus áreas de cobertura, generó una nueva controversia entre el gobierno y el Frente Amplio. Estas decisiones produjeron un cambio significativo en el mercado de las telecomunicaciones, ya que implicaron el fin del monopolio de Antel en la prestación de la transmisión de datos por vía alámbrica. La semana pasada escuchamos al director nacional de Telecomunicaciones, Humana Costa y Lara, escuchamos también al presidente de CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, Washington Melo. Hoy estamos conversando con Daniel La Rosa, economista, integrante del directorio de Antel en representación del Frente Amplio. Economista La Rosa, usted explicaba los argumentos por los cuales esta medida es perjudicial para Antel, sería perjudicial para Antel. Ahora, lo cierto es que lo que hay de por medio es una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte sobre una norma, el artículo 56 de la Ley de Medios. Argumentan desde el oficialismo, el Frente Amplio tuvo un par de años con mayoría propia en el Parlamento como para modificar aquel artículo y levantar la inconstitucionalidad que había alegado la Suprema Corte. ¿Por qué no se hizo eso? Ahora hay una disposición que manda. Bueno, antes de contestarle la pregunta, pendiente de los temas anteriores que vimos, es que Antel no solamente se va a ver perjudicada en el mercado de Internet fijo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Acá Antel también está en el mercado de contenidos, también está en el mercado de telefonía móvil y estas resoluciones lo que van a permiten, digamos, es el empaquetamiento de los contenidos y por tanto va a generar también algunas otras pérdidas en el mercado móvil y en el mercado de contenidos. Eso me había quedado pendiente de la vez pasada. Bueno, respecto al artículo 56, hay que decir también que hubo fallos que fueron negativos, o sea que fallos de la Suprema Corte de Justicia que establecieron que era constitucional el 56. No fue algo unánime esto. O sea, hubo fallos que fueron a favor, digamos, del Estado. Sí, estas empresas que ahora están obteniendo los permisos fueron las primeras que obtuvieron fallos positivos. Eso fue en el segundo semestre de 2016. Claro. También hay que decir que hace 2 años y medio que está el nuevo gobierno y tampoco había hecho lo que supuestamente era tan claro que tenía que hacer. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, no lo hizo porque en realidad claramente esto requiere una ley y lamentablemente con un procedimiento que a nosotros nos parece que es ilegal, se hizo una resolución ministerial que otorgó estas licencias.
Pero antes de ir a eso, el Poder Ejecutivo, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, remitió al Parlamento un proyecto de ley en el que justamente procuraba levantar la inconstitucionalidad, los argumentos por la inconstitucionalidad que habían estampado los ministros de la Suprema Corte en su sentencia. Ese proyecto entró al Parlamento con fecha 7 de mayo de 2018, tuvo media sanción, se aprobó en una Cámara y en la otra nunca llegó a votarse. De esa manera hubiera estado la solución. ¿Por qué no se la implementó? Bueno, pero es lo mismo que si yo te preguntara ahora, hace 2 años que está en el Parlamento la ley de medios, ¿y por qué no se implementó? Bueno, el Parlamento discute, ¿no? Y hay cosas que se aprueban y otras que no. Y es exactamente el mismo tema. No sé por qué antes del 2020 hay un criterio y después no. Ahora pasó exactamente lo mismo. Se discute, hay criterios, hay diferentes opiniones. Había en las mayorías anteriores y en las mayorías actuales. Es exactamente el mismo caso. Lo que dicen en el Ministerio de Industria y en la DINATEL, lo decía Acosta y Lara el viernes pasado, es que entonces el Poder Ejecutivo ahora está haciendo lo que corresponde, o sea, darle el permiso a aquellas empresas de televisión cable que tienen derecho a esos permisos, porque para esas empresas rige la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Medios. Señalan incluso que esto debió haberse aprobado en el gobierno del Frente Amplio y que las autoridades de la época se sentaron arriba de los expedientes. Palabra más, palabra menos, eso decía Acosta y Lara. No, ese razonamiento para mí no es válido, ¿no? Porque el razonamiento de que como la Suprema Corte de Justicia dijo que eran inconstitucionales el artículo 56 para estas empresas, entonces le otorgo permiso. No, dijo que eran inconstitucionales. Otorgarle permiso es otro hecho. Entonces, se está buscando, de verdad, como hay pocos argumentos, porque argumentos económicos no hay, de urgencia menos. A ver si entiendo su razonamiento. Se está buscando un argumento legal que no existe tampoco, porque en realidad legalmente la Suprema Corte de Justicia no ordenó al Estado de que les dé la licencia. Dijo de que no se podía argumentar en contra de darle la licencia utilizando el artículo 56. Uh-huh. Bueno, eso es lo que dijo. Entonces, el razonamiento nuevamente no se sostiene. A ver, entonces usted vuelve sobre algo que señaló al pasar y que me había quedado pendiente repreguntarle. Usted indica que, aún aceptando, claro, que está de por medio un fallo de inconstitucionalidad del artículo 56 que ampara a estas empresas, una vez que estas empresas presentan su solicitud para ofrecer servicios de acceso a Internet por cable, el gobierno, la DINATEL, el Ministerio de Industria, tiene que estudiar esos pedidos y puede resolver sí o puede resolver no. Esa discrecionalidad, dice usted, en definitiva, sigue existiendo. Claro, debería, de acuerdo a toda la normativa vigente, debería evaluarlo. ¿Y cómo debería evaluarse? ¿Cuál es el espíritu del 56? El espíritu del artículo 56 es de que no haya concentración de medios, ¿no? O sea, ¿por qué se votó eso? Se votó porque a nivel internacional los medios se acumulan, y sobre todo en Uruguay, que es un país chico, de vuelta a la escala, esto implica una brutal concentración de los medios, tanto económicos como medios de difusión masiva. Entonces, por eso fue que se hizo ese artículo. Entonces, la DINATEL y el Ministerio debería evaluar toda la complejidad del tema. Además, omitieron claramente la ley de creación de Antel, que establece que el monopolio sobre estos medios, sobre el Internet, digamos. Internet, que es un servicio del siglo XXI, sin embargo, la ley ya preveía, a partir de su origen de creación en el 74, preveía
toda la parte de telecomunicaciones como parte del monopolio. Y eso se mantiene porque el referéndum lo mantuvo. Vamos de a uno con los temas. Sí, claro. Sobre el hecho de que se les haya concedido los permisos a estas empresas que los solicitaron, ¿usted entiende entonces que hay un accionar del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Industria, cuestionable? Por ejemplo, como señalaba hace un rato, porque no se tuvieron en cuenta todas las circunstancias, por ejemplo, porque no se les exigió ningún requisito técnico a estas empresas, no se examinó la capacidad que tienen para efectivamente brindar el servicio. Claro, yo creo que es cuestionable el hecho de que uno otorgue a dedo permisos, ¿no? Porque no se hizo ninguna licitación. Por ejemplo, eso ya de entrada. ¿Por qué le corresponde a estos empresarios este servicio y no le corresponde a cualquier otro empresario, emprendedor, cooperativa a nivel nacional? ¿Por qué no se hizo una licitación y se contrastaron proyectos? Bueno, la respuesta que da el Poder Ejecutivo, la dio Acosta y Lara, es que el criterio del Poder Ejecutivo es que se le va a dar este permiso a todas las empresas de televisión para abonados que lo soliciten, en la medida... Sí. Exactamente, pero ¿por qué para las empresas de abonados? ¿Por qué no para cualquier otro emprendedor? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué no se le puede dar a cualquier otro emprendedor que quiera trabajar en este mercado? ¿Por qué? ¿Por qué está cerrado a algunos y a otros no? ¿Por qué a algunos sí y otros no? O sea, no hay explicación para eso. Se debería, en todo caso, asumiendo que tuvieran razón de que hay que abrir este mercado, se podría abrir, hacer competencia, o sea, tanto que hablan de competencia, no hacen competencia para asignar quiénes son los permisarios. O sea, es contradictorio en sí mismo. Claramente, acá lo que se está haciendo es utilizando un argumento legal para convalidar una decisión de dar un permiso a dedo. O sea, porque en realidad lo que están haciendo es, el artículo 56 para estas empresas fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Eso no implica otorgarles el permiso. Entonces, pero se le otorga y se dice que es porque se le declaró inconstitucional. Pero no, una cosa no lleva a la otra, eso te lo reitero, no tiene ninguna lógica, ¿no? Y por otro lado, usted recién reiteraba un argumento que ha manejado la ingeniera Cose, de que incluso siendo inconstitucional o considerándose inconstitucional o cayendo el artículo 56 de la Ley de Medios, igual sigue vigente la ley de creación de Antel, donde estaría consagrado un monopolio para Antel que abarcaría incluso la conexión a Internet por fibra óptica, por vía alámbrica. Este es un tema muy discutido entre los juristas, ¿no? No hay una visión unánime en esa materia. No, claro que no, pero como muchas cosas polémicas, ¿no? Pero para nosotros es clarísimo, ¿no? Que Antel se le otorga el monopolio de las telecomunicaciones, o sea, de prestar servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia, nacionales e internacionales. Y el concepto de telecomunicaciones es un concepto, la definición, digamos, de ese concepto, está en la legislación nacional desde el año 1956 y tiene que ver con toda la transmisión y emisión y recepción de signos, señales, escritos, toda información está en esa definición. Es decir que la fibra óptica es parte de esa transmisión. Entonces, después, lo que es por la radiofrecuencia, lo que es a nivel del espectro, eso tuvo otra legislación, pero lo que es mediante medios físicos está claramente en el monopolio, y hay trabajos que lo dicen, ¿no? Que también hay trabajos que dicen lo otro, ¿no? Pero los que dicen lo otro, lo que sostienen en realidad es que el referéndum no surtió efecto, básicamente. Entonces, cosa que realmente decir que el referéndum del 92, que ahí sí se abolió el monopolio, pero se restituyó, decir que no se restituyó el monopolio porque no le encuentro explicación, pero dicen que no, que como se abolió no se vuelve la situación anterior, cosa que es
muy difícil de sostener, ¿no? Usted dice que cuando se derogaron aquellos artículos de la Ley de Empresas Públicas, se restableció, con la derogación se restableció el monopolio. Claro. Pero la pregunta es cuál es el alcance del monopolio. Ahí vamos al punto, ¿no? Ayer, por ejemplo, sí, consultábamos al doctor Martín Rizzo, especialista en Derecho Constitucional. Él señalaba... primero, que la ley de creación de Antel no está vigente tal cual fue aprobada. Fue modificada, tuvo derogaciones, cambios. Y agregaba, la enorme mayoría de la doctrina considera que el monopolio de Antel hoy solo rige para telefonía fija. Y es un monopolio de hecho porque se trata de la única empresa que tiene los cables tendidos para prestar telefonía fija. Ahí hay una biblioteca con respecto a este tema, ¿no? Sí. Yo no me voy a poder discutir con Rizzo, pero telefonía fija no existe en el ordenamiento jurídico del Uruguay. Lo que existe es telecomunicación. Así que telefonía fija fue una expresión de uno de esos artículos del gobierno de Valle que después se eliminó, se derogó. O sea que telecomunicaciones implica todo tipo de transmisión de signos, señales, etcétera, ya sea por hilo, por fibra óptica. O sea que y sobre eso hay monopolio. Dice, prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos, larga distancia, nacionales e internacionales. Sobre eso tiene, y dice que tiene el monopolio de las telecomunicaciones. ¿Ah? La verdad, eso es lo que dice la ley, que se hable solo de telefonía básica no tiene sentido porque en ningún otro lado aparece telefonía básica en el ordenamiento jurídico de Uruguay. Para terminar, economista La Rosa, teniendo en cuenta las distintas objeciones que usted ha planteado, tanto por el lado de lo que implicaría como perjuicio para Antel, esta apertura del mercado de los servicios de acceso a Internet por vía alámbrica, como, estos cuestionamientos desde el punto de vista legal, incluso, ¿no? Legal, formal, porque usted señaló, por ejemplo, que las empresas que tienen los recursos de inconstitucionalidad no tienen por qué ser automáticamente habilitadas para prestar este servicio, como sí hizo el gobierno. Usted se preguntó incluso si se dispone estos permisos, ¿por qué no se hace una apertura mayor? Porque en definitiva entonces se estaría eligiendo a unas empresas y no a otras. Y por último, incorpora también el monopolio que Antel continuaría teniendo en este rubro concretamente. Entonces, a partir de todas estas razones, ¿cuál es el camino a seguir? Porque se está avanzando en esta materia y quizás, no sé, dentro de unos días haya otro fallo de inconstitucionalidad que beneficia a otra empresa y a esa empresa también se le otorgue el mismo permiso que se le dio a estas 5. Bueno, por lo pronto lo que yo voy a hacer, voy a tratar de que Antel recurra estas resoluciones, ¿no? Porque Antel es el gran perjudicado de estas resoluciones. No hay por ahora no hay ningún informe de Antel de que estas resoluciones, de las características de estas resoluciones, pero usted va a hacer ese planteo en el directorio. Sí, claro, porque nosotros como Antel tenemos derecho a recurrir resoluciones que nos perjudican. Esta resolución nos perjudica. Todavía no lo ha hecho, todavía no lo ha discutido en el directorio. No, lo voy a plantear en este directorio de este jueves. Ajá. Y todavía hay plazo para recurrir, ¿no? Supongo que lo primero es solicitar un informe jurídico de los servicios de Antel, ¿no? Sí, claro. Sí, pero yo lo que puedo plantear es en directorio, ¿no? Uh-huh. Plantearé la necesidad de recurrir, a mi entender hay que recurrirla porque perjudica a Antel y nosotros como directorio de Antel debemos defender los intereses de Antel y bueno, se discutirá en el directorio. Yo espero que me acompañen. Usted está en minoría en el directorio, ¿no? Sí. O sea, es probable que su planteo no tenga los votos necesarios. Es probable, sí, es probable. Pero bueno, el planteo hay que hacerlo porque, a mi entender, lo que yo puedo hacer desde el lugar en que estoy
es hacer el planteo en la interna para ver si logramos que haya una mayoría del directorio que salga a defender ante él de esto que para nosotros no es correcto lo que se ha hecho, ¿no? Economista Daniel La Rosa, ex gerente de generación en UTE, hoy integrante del directorio de Antel en representación del Frente Amplio. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.